La bruma de la mañana se arrastraba perezosa sobre el valle, ocultando las aguas quietas de un lago que, en las próximas horas, se teñiría de un rojo poco natural. El terreno era una llanura engañosamente simple, una alfombra de pasto verde cortada por un río serpenteante que fluía de oeste a este, como una cicatriz de agua que alimentaba el lago situado algo más al sur. En un punto extraño de su recorrido, el río parecía desaparecer, tragado por las entrañas de una pequeña colina que se alzaba como un centinela solitario en medio de la nada, para luego emerger triunfante y seguir su curso. Antes de la colina, un vado. Era el único punto donde los hombres y las bestias podrían cruzar sin ahogarse. Al norte del río, el campamento cartaginés bullía con una disciplina férrea pero exótica. Allí, el general Amílcar Barca, más conocido como Barak o el Rayo, observaba la corriente. No era un hombre dado a la duda. Toda su vida estaba forjada en la guerra de guerrillas. A su lado, los elefantes de guerra barritaban, impacientes por pisotear las formaciones romanas. La línea púnica era un mosaico de naciones, falanges púnicas, el batallón sagrado, la élite de Cartago y los infantes lusitanos, hostigadores rápidos que ya afilaban sus jabalinas. El romano es joven, murmuró Amílcar a uno de sus oficiales libios, pero tiene los ojos de alguien que ha visto el abismo y no ha parpadeado. No debemos subestimarlo. Al sur del lago, en el campamento de la República, la atmósfera era distinta. Publio Cornelio Escipión, el hombre que años más tarde sería llamado el africano, caminaba entre sus hombres. Su ejército no era el más numeroso, pero contaba con el núcleo de acero de Roma, los Triari, veteranos de 1000 batallas, hombres que formaban el muro final cuando todo lo demás fallaba. Junto a ellos, los Sagitari ajustaban sus arcos y los Velites probaban el equilibrio de sus jabalinas. Incluso había civiles armados, ciudadanos que acompañaban a las legiones y que tenían el miedo marcado en el rostro. Escipión subió a un pequeño promontorio para observar el despliegue. Su mirada iba del lago a la llanura abierta al este. El dilema le pesaba más que su propia armadura. «Centurión Máximo», llamó Escipión, un hombre de rostro curtido por el sol y con cicatrices de 1000 batallas se acercó. «¿Órdenes, Imperator?» «Mira el campo, Máximo. Si desplegamos al oeste del lago, tendremos el agua protegiendo nuestro flanco. Cartago no podrá rodearnos fácilmente, pero estaremos encajonados. Nuestra zona de maniobra será mínima, y si los elefantes de Amílcar rompen el centro, no tendremos a dónde ir. ¿Y la alternativa, señor?» «El este del lago, campo abierto. Allí nuestras legiones podrán moverse, cambiar de formación, tal vez incluso usar a los equites alares para un giro libre y flanquear a su caballería púnica. Pero en campo abierto, Amílcar es un maestro. Sus lusitanos seguramente nos hostigarán y sus falanges acabarán aplastándonos por peso numérico». Máximo escupió al suelo. «Los hombres prefieren morir con espacio para mover el gladius, señor. Estar de espalda al lago asusta a los civiles. Dicen que si los elefantes cargan, solo nos quedará nadar, y la lórica mata pesa demasiado». Máximo escupió al suelo. «Los hombres prefieren morir con espacio para mover el gladius, señor. Estar de espalda al lago asusta a los civiles. Dicen que si los elefantes cargan, solo nos quedará nadar, y la lórica amata pesa demasiado». Mientras los generales decidían el destino de miles, entre las filas de los Triari la conversación era más cruda.
¿Has oído eso?, preguntó el legionario joven, apretando su escudo. Dicen que Amílcar ha traído bestias del tamaño de una casa. Cierra la boca, Tulo, gruñó un veterano triari. He visto elefantes antes. Solo son vacas grandes con demasiada nariz. Si mantienes el muro de escudos, se darán la vuelta y pisotearán a sus propios lanceros libios. Pero, ¿y el río? Solo hay un vado, insistió el joven. Si nos atrapan, cruzando el río, estaremos expuestos. Por eso no vamos a cruzar primero, idiota. Vamos a esperar que el rayo intente caernos encima. Escipión no es un tonto de los que mandan al matadero. Él sabe que el que defiende el vado tiene la ventaja. Al otro lado del vado, un grupo de infantes lusitanos hablaban en un dialecto rudo. Mira a los romanos, dijo uno, señalando a los velites. Creen que sus jabalinas nos asustan. No saben que nosotros nos movemos por este terreno como si fuera nuestra casa. Cuando el sol esté en lo alto, los llevaremos hacia la colina, donde el río desaparece. Allí, entre las sombras de las rocas, el acero lusitano encontrará su garganta. Escipión finalmente tomó una decisión. No elegiría el camino del miedo. Desplegaremos al este del lago, ordenó a sus centuriones. Quiero a los arqueros Sagitari en la zona más cercana a la colina, aprovechando la visión que otorga la altura, si el enemigo intenta salir de debajo de la loma. Los equites alares se mantendrán en reserva, listos para actuar si la caballería púnica apareciera. Amílcar, viendo el movimiento romano, sonrió con frialdad. Acto seguido, se giró hacia su caballería púnica. Roma ha elegido el campo abierto. Creen que su disciplina los salvará. No saben que el rayo siempre golpea donde menos se le espera. Preparad los elefantes. Quiero que el batallón sagrado avance en falange hacia el vado. Si el romano no cruza, lo obligaremos a hacerlo bajo una lluvia de flechas lusitanas. El escenario estaba listo. Un río que desaparecía bajo una colina. Un vado que prometía ser una carnicería. Y dos de los generales más brillantes de la historia frente a frente. Escipión sabía que su liderazgo le permitiría reaccionar rápido, pero Amílcar contaba con la veteranía de un ejército que aún no había conocido la derrota. La batalla por el lago de la Esperanza no sería solo un enfrentamiento de armas, sino de voluntades. Las legiones de Roma contra el rugido de Cartago, el joven contra el rayo. El primer choque estaba a solo un grito de distancia.